Pero lo que pasa en Salto no es lo que pasa en Canelones, por ejemplo. O sea, si bien hay una cierta dependencia de la variabilidad del niño a nivel del norte del país o del noroeste del país, cuando vamos al área más de Canelones, más hacia el sur, no hay el hecho de que haya niños, niñas o estemos en un estado neutro no nos dice nada. No hay un efecto real directo en la precipitación. ¿Por qué les digo esto? Digo, porque la lluvia es lo que nos va a mandar de alguna manera, nos va a dar la respuesta económica de alguna forma a nuestros proyectos de riego, ahora lo vamos a, o por lo menos es una hipótesis. Ustedes ven, esta es la variabilidad de varios años de la evapotranspiración en el área de Salto, de la estación experimental, y ven ustedes que tiene una cierta variación, relativamente pequeña para las medias que hay, sin lugar a duda, en diciembre, enero y febrero, lo que es clásico y conocido por todos ustedes, es los meses de mayor demanda. Pero si vemos la precipitación, y es aquí que es lo que nos distorsiona todos los modelos y todas las estimaciones de riego. Como ven, la variabilidad que hay dentro de un mes entre un periodo importante de años es realmente elevada. Pasamos de años, por ejemplo en enero, de 400 milímetros a años que prácticamente no hubo lluvia en enero. O sea, y después la probabilidad de que un mes tenga alta con respecto a la baja no hay relación. No hay relación de un mes con respecto al otro, hay tendencia. Entonces, esto es lo que nos va a generar, que los déficits hídricos y los escenarios nuestros en Uruguay sean realmente cambiables. Lo vamos a ver ahora con datos de cultivo. Por otro lado, hay que tomar en cuenta, y hay que tener bien claro, que no toda la lluvia que cae sobre el suelo es la que penetra. Y esto sí hay que tenerlo. La precipitación efectiva es un componente importante que tenemos que ir poco a poco incorporando. No que llevan 100 milímetros, quiere decir que hay 100 milímetros que han penetrado en el suelo. Por otro lado, esto bien conocido por todos ustedes, Uruguay cuenta con una red hidrográfica bien buena, que topográficamente es muy interesante para distintas propuestas de captaciones de agua superficial. Este es un ejemplo que hizo una empresa privada, consultores, simplemente proponiendo 4 alternativas en el este de Salto. Puede ser esta como puede ser varias. Lo que les quiero mostrar simplemente es que hay muchas oportunidades en el tema de la captación de agua superficial a los efectos de la fuente. Pero si vemos el suelo, que es, me quiero detener un momentito en este concepto, o sea, esta es la variación. Si ustedes van a la página del Gras de Iña, hay algo parecido. Esto nosotros lo hicimos solamente para el área de Salto y Paysandú, de algunas zonas, y vemos que indudablemente el tipo de suelo y la variación dentro del mes afecta bastante los balances hídricos del suelo, de la propia planta. Y es acá donde quería detenerme un momentito. Ustedes todos vamos a tener que regar con distinta información de suelo. Esta es la información clásica de CONIAC a escala CONIAC. Pero fíjense cuando se hace un mapa más detallado de suelo. Esto está hecho por Molfino y Califra. Fíjense este mapa, o sea, si ustedes tienen que poner riego y diseñar un sistema de riego acá, no es lo mismo que hacerlo acá, sin embargo es el mismo lugar. Entonces la toma de decisiones para la opción de si es apropiado regar va a depender mucho también del suelo que tengamos, no solo de la topografía. Me refiero sobre todo a lo más probable en la adaptación de los sistemas de riego. Y esto en la práctica, esto es solamente la descripción edafológica, y en la práctica después nos da esto. Este simplemente es el índice de área foliar de un cultivo de soja, y se los quería mostrar simplemente para que vean ustedes lo que supuestamente era relativamente uniforme en la plantación con el riego y después lo que fue la realidad. La realidad es que había zonas realmente bastante buenas del cultivo con vegetaciones aceptables o bastante o muy buenas, y zonas que realmente eran calamitosas, los bordes, hay distintos, y esta variabilidad, si uno le pone un mapa de suelo arriba, un mapa de suelo detallado arriba, salta enseguida
cuáles son los factores de la toma de decisión, si convenía regar esta zona o no convenía regar esta zona. Lo más probable es que todo esto ni siquiera se hubiera pensado en regar. Y esto es lo que vemos, uno se entusiasma cuando ve esta foto, ¿verdad? Sistemas de riego funcionando, cultivos que responden, ¿verdad? Digo, ya sean por surco o lo que sea, pero luego nos pasa esta realidad. Estas fotos son estaba en algunas zonas, estaba espectacular, y luego tenemos esta realidad. O sea, esta es una chacra de Salto, de 202 hectáreas con riego, ¿verdad? Donde el rendimiento promedio, en este caso particular de soja, fue alrededor de 2.800 kilos. Pero miren esto, que es lo que quiero destacarles. Había zonas, indudablemente, de 4.000 kilos y algunas de valores intermedios. Mario nos va a contar posteriormente de cómo regar bien. Y en ese cómo regar bien, y en esa decisión de si tenemos que regar, que está muy asociada, el tema suelos es muy importante para poder obtener los altos rendimientos. Acá hay una combinación probablemente de mal manejo, pero claramente con elección de manejo para regar. Fíjense ustedes, aquí digo, esto es un experimento que hicimos este año, que es el seguimiento de un experimento, es el balance hídrico del suelo, donde hicimos un experimento, donde pensamos, el rojo está el secano. En la línea esta punteada es el límite por debajo del cual la planta sentía que había una merma de rendimiento, o sea, por debajo del nivel óptimo. Y fíjense ustedes que nosotros pensando que estábamos haciendo las cosas muy bien, hubo periodos inclusive que caíamos por debajo de ese umbral. La realidad es que lo que nosotros pensábamos que estaba muy bien, en realidad no estaba tan bien. Estaba mejor que el secano, pero no tan bien. Fíjense en esto, este es un ensayo de pasturas, también de este año, en San Antonio. Fíjense ustedes, San Antonio de Salto, en un ensayo de mezcla de pasturas. Fíjense ustedes, claro, cómo en los periodos de diciembre y enero, fíjense en el contenido de agua de las pasturas, el contenido del agua del suelo bajo la pastura. En los cultivos, este es el riego, que no estuvo muy eficientemente hecho, sino tendría que estar por acá arriba. Y miren lo que es el secano. O sea, les quería mostrar esto de que hay condiciones, por ejemplo, como pasó este año, donde las pasturas realmente fueron afectadas por la falta de agua. Vamos a verlo ahora después un poquito al número. Lo que hace referencia al cultivo, o sea, todos sabemos, o por lo menos es de común patrimonio, digo, de conocimiento, que en la medida que la planta transpire más, va a producir más. No, fíjense que no dije cuanto más agua se meta al cultivo y cuanto más se evapotranspire con la combinación del suelo. Dije cuando la planta transpira más, sin lugar a dudas va a producir más. Por eso está que esa relación, digo, de la evapotranspiración potencial, habitualmente ustedes la conocen como Feynman o alguna otra de las distintas formas de estimación, y la transpiración real. Cuando estos valores son cercanos a 1, cuando la planta realmente transpira todo el potencial, vamos a poder llegar a los rendimientos máximos, que es lo que queremos. Esta curva de reducción de la transpiración real y la merma de rendimiento es lo que quisiéramos todos los técnicos, los investigadores, poder tenerla de muchos cultivos. Hoy lamentablemente no la tenemos de algunos muy pocos cultivos, pero esto es lo que nos va a permitir a nosotros poder decidir de alguna forma cuál es el rendimiento esperado que queremos, que logramos o que nosotros estábamos buscando. Quería mostrarles esto, volviendo a hablar del tema del cultivo y si era conveniente regar o no. Este es un experimento de este año. Estos son distintos cultivares de soja, en secano, y los mismos cultivares con riego. Y si con dos de estos cultivares hicimos una modelación, ya hace un tiempito, hicimos una modelación con un modelo de balance hídrico del suelo, y fíjense ustedes lo que podíamos obtener. Acuérdense de esta relación de evapotranspiración real y evapotranspiración potencial.
o máximo. Fíjense ustedes que 9 de cada 15 días nosotros no llegamos al 80% del agua que podría transpirar el cultivo. Y en cultivo, digo, y en ciclos un poco largos, más largos, 8 de cada 15 años. O sea que más de la mitad de los años nosotros necesitamos agua para tener un cultivo aceptable. O sea, y eso creo que es realmente muy interesante. Este es un ensayo, digo, de maíz de hace, ya desde hace unos años, digo, un grupo de ensayos de maíz, digo, de Pérez Gomar. Fíjense que quería mostrarles, lo más importante acá quería, justamente para la toma de decisión de si es conveniente o no regar, fíjense en esto. Esta es la variación entre distintos años y distintos lugares, la variación en el rendimiento. Si usamos el coeficiente de variación, digo, como una medida, digamos, entre los valores extremos respecto a la media, es el 13%, entre el desvío estándar de esto, respecto a la variación que hay de estos valores extremos, respecto a la media, era alrededor del 13%, que es relativamente pequeño. O sea, la variación entre los años y entre los sitios no es muy grande. Pero si tomamos la lámina aplicada, y en realidad está en relación a la precipitación y a la evapotranspiración potencial, fíjense la lámina aplicada, la cantidad de agua que realmente tuvimos que meter electricidad y tener a la gente encima del predio tratando de poner esa agua. Fíjense que tiene un 40% de variación entre los años. O sea, y este 40%, más allá de hablar de lo que puede ser la eficiencia o si tenemos o no esta agua, lo que podría decir que claramente tenemos más o menos costos, ya sea de energía o de recursos humanos. Y por sobre todo, fíjense que, a ver, si nosotros tuviéramos condiciones constantes, podríamos decir un año que con 170 milímetros de agua cubrimos un buen cultivo. Y otros años, para hacer el mismo rendimiento, necesitamos 560, casi 3 veces más, o el doble. Entonces, ya sea dimensionado en superficie o en milímetros, la variación del agua que necesitamos es importante. Quería mostrarle ahora unos ejemplos, digamos, de respuestas que hemos tenido históricas dentro de INEA en el caso al riego. En el caso de Cetaria, que es una Cetaria del segundo año, las diferencias que hay significativas entre los buenos riegos y el secano. Pasa lo mismo en términos de eficiencia de agua. Pero, ¿qué sucede? Sorgo granífero. ¿Todos los años es bueno regar sorgo granífero? La respuesta es no lo sé. Creo que depende. Fíjense, años en los cuales no hay diferencia entre regar y regar. En el mismo lugar, al año siguiente, siembras tempranas, hubo diferencias entre el riego y el testigo, y más que nada hubo más diferencias con si se regaba por si se plantaba en una segunda etapa. Entonces, no solamente tenemos ese factor, digo, que indudablemente hay que prever en un sistema económico, en la evaluación, que hay años que evidentemente el riego no es económicamente rentable. El sorgo. Sí, claro, el sorgo como un ejemplo, pero puede ser el riego en general. Por otro lado, el caso de la festuca, donde claro, ya al cambiar al incorporar riego al sistema, empiezan a cambiar otra parte del sistema, de la parte de nutrición, ¿verdad? O sea, fíjense ustedes cómo el dicho del nitrógeno lo vemos acá, el ejemplo de la variedad, distintas variedades con riego tienen distintos efectos. Un ejemplo parecido, lo único que más moderno, digamos, de la interacción del riego y el nitrógeno, donde sin lugar a dudas el riego juega un papel importante, pero la nutrición también lo es. Fíjense, este es un ensayo relativamente reciente, que hizo la ingeniera Saldaña en la Estación Experimental de San Antonio, en distintas mezclas de leguminosas y gramíneas. Estas son estas, acá están. Estas son las 4 mezclas que utilizó. Y fíjense ustedes, cuando no, los experimentos en los cuales, en las parcelas donde
no había riego y en las que había con riego. Y hay un cambio importante en el rendimiento, sin lugar a duda, pero también un cambio importante en la botánica de esa mezcla de pastura. En el caso del riego, hay un descenso, digamos, de las gramíneas originales puestas en la pastura y hay un incremento de las gramíneas nativas que estaban en el suelo. En el caso, digamos, hubo un menor emmalezamiento en el caso del riego. Y después, sin lugar a duda, digo que el trébol rojo es favorecido y el trébol blanco es favorecido. También el trébol rojo. Otro experimento, también, digamos, de las mezclas de pasturas en Salto. Este es en un tambo del señor Fernández, por si alguno de ustedes de Salto lo conoce, el ingeniero Fernández también. Fíjense ustedes este año, no hubo diferencias entre invierno, primavera, y luego cuando empezó la alta demanda es donde realmente se notó la diferencia en el rendimiento, que después, si sumamos todo el verano, hubo claramente más materia seca a favor del riego. Esta foto es simultánea a este es el ensayo de riego y este es el y este es el de secado. Esta es la realidad de lo que pasó en el suelo. Indudablemente, tienen suelos de muy buena exploración, de muy profundos y mantienen muy bien el contenido de agua, pero bueno, esto hay que tener cuidado de qué suelos están. Y un poquito para terminar, quería mostrarles lo que me habían pedido en la primera, en la carta que le enviaron al ingeniero García, o sea, un poco cuál era el camino de la investigación y en qué estamos. Y en realidad hablar de investigación es hablar de relaciones, en este caso particular del riego, es hablar de relaciones entre las instituciones. Creo que es de los pocos ejemplos que se están dando actualmente, que se están dando, me parece, y que muy eficientemente, donde hay un plan director de riego general a nivel del ministerio que fue armado inicialmente con propuestas del Grupo de Desarrollo del Riego, donde estaba INEA y donde estaba la Facultad de Agronomía y, sin lugar a dudas, el Ministerio, que dentro de este plan director de riego, que tiene distintos componentes de desarrollo de riego, tiene un componente de investigación de riego. Este componente de investigación de riego quizás está más enfocado a aquellas instituciones en las cuales realmente se desarrolla más investigación, que es la Facultad de Agronomía, INEA, el sur también está involucrado, y después en amplia consulta con los programas de investigación de INEA y con consultas al sector privado. Entonces, después de realizar este plan maestro de investigación en riego, INEA a su vez diseñó un plancito dentro de ese plancito, o sea, de acá un plan de 5 años, del 2013 al 2017, donde va a poner INEA, es decir, el dinero. Por otro lado, Facultad de Agronomía tiene una propuesta también relativamente grande e interesante en la parte de investigación de riego, pero lo más interesante que yo quería recalcarme, podemos ver un poquito el contenido, sobre todo es que en estos proyectos están interrelacionados Facultad de Agronomía con INEA, o sea, en muchos de estos proyectos, yo diría casi todos, están trabajando las dos instituciones en distintos grados, de acuerdo más o menos a quien la coordine. Entonces, INEA, definió ya hace un momento con fondos prácticamente de INEA, o sea, cuatro grandes proyectos, uno referente a tecnologías de cultivo bajo riego, y que se refiere fundamentalmente a todas las interrelaciones de nutrientes, fecha de plantación, tipos de sitios y densidades de plantación en función de la incorporación del riego con esos factores. Otro lo que hace referencia a sistemas propios de riego, a la evaluación y mejora de sistemas de riego, de aspersón, surco, todos los convencionales. Luego otro que lo llamamos manejo de agua, que es un poco relacionado al desarrollo de herramientas para la toma de decisiones, de cuándo regar y cómo regar mejor, relacionado en parte con asesoramiento remoto, con determinación de la demanda hídrica. Y por último, el sistema de producción bajo riego, que todavía no está terminado,
este es el único que no está terminado, que básicamente son todos estos, de alguna forma, son pequeños ladrillos para poder, para este, que es el fin de todo el proyecto de Río. Luego Facultad de Agronomía, y acaban de aprobarse dos excelentes proyectos en riego, y luego ya estaban trabajando en el norte fundamentalmente un proyecto de sistemas intensivos agrícolas bajo río, con una evaluación ambiental y una evaluación, digamos, del deterioro del suelo, donde está el foco de un experimento más de largo plazo. Y lo que quería mostrar era, simplemente para terminar ya, es que todos estos proyectos de alguna forma estamos construyendo grupos de ladrillos para construir el gran edificio y la gran pregunta que tenemos todos, que es cómo incorporar o cómo agregarle valor, ponerle valor al agua dentro de los distintos sistemas de producción con el componente de riego. O sea, y eso es distinto, digo, aunque Mario probablemente nos pueda explicar mejor ahora, digo, pero nos ha costado relativamente bastante a los investigadores definir distintos escenarios de sistemas de producción, porque hay opiniones las que quieran, ¿verdad? Este es el primordial, aquel, el otro, o sea, pero necesitamos de alguna forma definir, no sé, 2 o 3 sistemas lecheros, 2 o 3 ganaderos de basalto, uno o dos del sur. O sea, ¿a qué me refiero los sistemas ya sea ganaderos? Porque la estrategia de incorporar el agua y de qué cultivo meter en las rotaciones ya pasa a no ser la decisión de si maximizo el rendimiento del sorgo o maximizo la cantidad de agua en mi sistema de producción donde tengo sorgo. Entonces, esas decisiones, digamos, es lo que queremos ir incorporando, esos ladrillos para poder ir entre todos construir esa respuesta. Y por último, para terminar, además de agradecerles, si no puse acá 3 grandes actores que están jugando: el Departamento de Aguas de la Regional Norte, la Facultad de Agronomía, la tradicional, a través de su cátedra y sus departamentos, y línea. Pero quería mostrarles esto, que seguramente ya lo deben haber visto en otros lados, quizás los que venimos más de producción intensiva, como es mi caso particular. Podemos ver, digamos, la cantidad de agua que se requiere para producir algunos de los productos agrícolas que vendemos. Y simplemente, digamos, en la medida que seamos eficientes en esto, digo, cada uno de estos productos va a ser mejor. En el caso mío, el enfoque que le di es un enfoque, Emilio me pidió que sea de sensibilización para el tema del riego. Así que va a ser algunas de las cuestiones más elementales a tener en cuenta vinculadas al riego. Así que aquellos de ustedes que ya están regando, que manejen bien el riego, que tengan experiencia, lo siento, pero se van a aburrir soberanamente, no les voy a decir nada nuevo. Pero la idea también es a las personas que tienen poco contacto o están pensando en la posibilidad de regar o agregar una chaqueta de riego, ¿qué significa regar bien? Si es que uno puede definir qué es regar bien. ¿Qué es regar bien? Regar bien es primero darle a las plantas la cantidad necesaria de agua. Segundo, darles agua en el momento oportuno. Tercero, dárselas de forma uniforme en toda la chacra. Lograr estas 3 cosas es sumamente fácil, ¿no? Realmente es algo fácil. Los problemas se presentan porque hay que lograr estas 3 cosas de la manera más económica posible. Y ahí agregamos una dificultad. Y otra dificultad más es que tiene que ser fácil de manejar el riego. Nosotros antes siempre manejábamos
factor económico. O sea, un equipo bien diseñado tiene que ser el equipo más económico de inversión y operativo que permita lograr los tres objetivos anteriores. Cada vez con más fuerza estamos pensando que el último punto, el tema de la facilidad operativa, es tan determinante como los anteriores. Muchas veces un productor prefiere invertir más, pero si le permite manejar operativamente su predio fácilmente, y no buscar lo más barato posible que le dificulte la tarea. Bueno, ¿cómo se comporta el agua en el suelo? Hace más de 25 años, un extensionista español que vino acá al Uruguay a dar unos cursos, puso un ejemplo que para mí es lo más claro que he escuchado, así que 25 años después lo sigo repitiendo. Si uno tiene un balde lleno de agua y tiene una esponja, uno mete la esponja adentro del balde, la levanta y esa esponja chorrea agua, ¿verdad? Cuando pasa un rato, la esponja deja de chorrear agua. Todavía tiene mucha agua, pero ya no chorrea. Si yo tomo esa esponja en mi mano y la aprieto un poquito, le saco mucha agua. ¿Sí? Después deja de salir, entonces tengo que apretarla un poco más para que salga agua. Llega un momento que al final la aprieto muy fuerte y salen unas pocas gotas, hasta que al final, por más que la apriete, no les traigo más agua. ¿Eso quiere decir que está seca la esponja? No, no está seca. Pues ahora no hay más pizarrones de tiza, pero si yo con la esponja mojo un pizarrón con tiza, van a ver que quedan las manchas de humedad. En el suelo pasa algo muy parecido. Después que cae una lluvia, el suelo se satura y queda acá como esa esponja cuando recién la levanta. Pero después que pasan 2, 3, 4 días, dependiendo del tipo de suelo, ese suelo drenó y queda a capacidad de campo. Esta es la máxima cantidad de agua que puede retener el suelo. Si dejáramos que las plantas extraen agua, extraigan, como cuando aprieto la esponja, llega un momento que no pueden extraer más agua. Ese es el punto de marchitez permanente, y en ese punto, si llegáramos a ese punto, las plantas se mueren. Y no quiere decir que ese suelo está seco, porque yo saco una muestra de suelo y lo pongo en una estufa, lo seco más. Ahora bien, esa cantidad de agua que está entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente es el agua disponible, se llama agua disponible y es la que las plantas pueden usar. Pero, así como yo con la esponja había un momento que fácilmente le sacaba agua y había otro momento que tenía que hacer mucha fuerza, con esta agua pasa lo mismo. No toda el agua es fácilmente disponible, sino que la que es muy fácilmente disponible para la planta es entre capacidad de campo y el umbral de riego. Este umbral depende para los distintos cultivos, para las distintas etapas fenológicas del cultivo, incluso para distintos climas y distintos suelos. Y es lo que demostraba Álvaro Otero en una de las transparencias, la línea por debajo de la cual, si la planta baja el contenido de agua, empieza a sufrir estrés hídrico. Ese contenido, en vez de llamarse agua disponible, es el agua fácilmente disponible, y en términos de riego esa es la lámina neta. Voy a agregar una lámina neta de tanto, bueno, esa es la lámina neta. Eso hace a la cantidad de agua en el suelo. Una aclaración que les tengo que hacer. Esto es para un riego tradicional, sea por surcos, por vegas, por aspersión, es para un riego tradicional. Ahora, se están desarrollando los métodos de riego de alta frecuencia. Claramente, los pivotes centrales es uno de los métodos que se está extendiendo más en el riego de cultivo, sobre todo. Y este esquema cambia un poco, ¿sí? El esquema es el mismo, pero los pivots mantienen el agua muy por acá arriba. Nunca llega el agua a bajar cerca del umbral de riego. Ahora lo vamos a ver en otro. Eso fue lo que hace la cantidad de agua en el suelo. En cuanto al consumo, la evapotranspiración de un cultivo, que se denomina así, evapotranspiración del cultivo, se calcula como la evapotranspiración del cultivo de referencia. Este es el dato que nos da la estación meteorológica, si uno tiene una estación meteorológica en el predio, o hay muchas radios que dan la información de la evapotranspiración de referencia, o las estaciones meteorológicas, la página web de INEA publica
la evapotranspiración registrada en las estaciones meteorológicas, por un coeficiente de cultivo que depende de cada cultivo y del momento del cultivo. Acá hay algunos puestos de algunos cultivos y forrajes. Estos coeficientes se sacan de un libro que publicó la FAO. En Uruguay hay muy pocos coeficientes de cultivos definidos, y además no sirven mucho para los intereses del plan, porque está determinado para los cítricos, para los durazneros y para los olivos. Pero la tabla de FAO presenta para todos los cultivos y lo que pone es 3 puntos. Un KC, un coeficiente de cultivo al inicio del ciclo, el máximo a la mitad del ciclo y uno final en el momento de la cosecha. Y esto nos da una curva de este tipo. Esto es un cultivo que va creciendo, llega a su máximo desarrollo y después empieza a envejecer o a senecer. Y la curva esta, que es la curva del KC a lo largo de todo el ciclo, se construye con los 3 valores esos que se sacan de una tabla. O sea que alguien, para cualquier cultivo, puede saber a lo largo de todo el ciclo de cultivo cuáles son los KC. Vamos a ver un poco, cuando uno va a regar tiene que definir si el caudal que tiene en la corriente, en el pozo, en donde fuera, es suficiente para regar. Entonces vamos a ver un ejemplo para que tengan idea de magnitud. Un cultivo de maíz, la evapotranspiración potencial, eso que nos da la estación meteorológica, es en enero, por ejemplo, 6 milímetros por día. El KC máximo del maíz, o sea, de este cultivo, es 1,2. La evapotranspiración del cultivo, ya les dije, se multiplica el dato meteorológico por el coeficiente de cultivo. 6 por 1,2 da 7,2 milímetros. 1 milímetro es lo mismo que 10 metros cúbicos por hectárea. O sea, si un cultivo transpira 7,2 milímetros por día, está consumiendo 72 metros cúbicos por día y por hectárea. O sea, 72.000 litros por hectárea. Si estamos regando 12 horas por día, como un ejemplo nada más, 72 dividido 12 da 6 metros cúbicos por hora y por hectárea. O sea, 6.000 litros por hora y por hectárea. O sea, si uno tiene un pozo de 3.000 litros, no puede regar. Le da para regar hectárea. En el Uruguay prácticamente no hay pozos de agua subterránea con caudales para regar una superficie más o menos importante. Sí, para agua de los animales, por supuesto que sí, o para regar superficies chicas como los cultivos intensivos. Después, para superficies un poco más grandes, solo algunas zonas muy privilegiadas en cuanto a agua subterránea, si no, en el resto del país no. Esto es un análisis histórico, tomando una serie, acá no me acuerdo, eran 30 y pico de años. ¿Cuáles eran las necesidades netas de riego de 3 cultivos, maíz, sorgo, alfalfa? Esto es desde el año que precisaron menos agua, que precisaron 100, 100 y pico, hasta 200 y pico milímetros, hasta el año que precisaron más agua, que llega un año a precisar 700 milímetros. Con un 50% de probabilidad, o sea, la media que precisaron fue, ahí está, 250, 350, 450 milímetros el sorgo del maíz y la alfalfa. Acá voy a reiterar algo que dijo Álvaro Otero y que es muy importante. Esto es lo que hubiera apreciado el cultivo para tener su máximo rendimiento, su rendimiento potencial y que nunca le faltara agua a lo largo de todo el ciclo. De ninguna manera quiere decir que esto es lo mejor para la planta, pero no es lo mejor para el retorno económico. ¿Cuánto es lo mejor para el mejor retorno económico? Es lo que estamos investigando y no tenemos respuestas terminadas. Entonces, si esas cosas están claras, el manejo del riego, lo que implica, acá tenemos capacidad de campo, acá tenemos el umbral de riego, el suelo está a capacidad de campo, la planta empieza a consumir agua, va gastando el agua, hasta que llega al umbral de riego. Y ahí le pegamos un riego, la llevamos de nuevo a capacidad de campo, la gasta de nuevo, ahí le damos otro riego. Cuando iba por ahí viene una lluvia, la lluvia los pasa de capacidad de campo, satura el suelo, y dejamos pasar
un par de días que el suelo está saturado y después la planta comienza a agotar. O sea, regar bien significa hacer que el agua haga esto dentro del suelo, dejarla gastar hasta que llega a un punto en que nosotros nos fijamos, porque sabemos que ahí la planta no sufre deficiencias, regar esta cantidad, otra vez llevar un balance a ver cuándo tenemos que regar de nuevo, y así lo vamos llevando. Lo que yo le decía a los pivotes, que los pivotes no hacen esto, o sea, riego con pivotes, sino que el riego hace algo por acá arriba. Nunca baja mucho el contenido de agua, se riega todos los días en cantidades chiquitas. En ese sentido es muy parecido a lo que pasa en los riegos por goteo en la fruticultura. Todos los días se riega por goteo. Entonces, ¿cada cuántos días tenemos que regar? Vamos a ver un ejemplo. La lámina neta, esa cantidad de agua que hay entre capacidad de campo y el umbral, supongo que todas estas cosas se pueden calcular, se pueden estimar de cada suelo, ¿no? Yo les estoy dando una misión a vuelo de pájaro para ver las cosas que hay que tener en cuenta. Tenemos un suelo con una lámina neta de 36 milímetros, la evapotranspiración del cultivo son 7,2 milímetros, lo mismo calculamos hace un ratito. 36 milímetros, que es lo que tengo en el suelo, dividido 7,2 me da 5 días. O sea, ese cultivo me gasta los 36 milímetros en 5 días. O sea, cada 5 días tengo que reponerle 36 milímetros para que el cultivo esté siempre bien regado. Ahora, ¿qué pasa? Si yo le echo a la planta yo riego una cierta cantidad de agua, no toda esa agua queda disponible para la planta. Todos los métodos de riego tienen pérdidas de agua, que es lo que llaman las ineficiencias. Por lo tanto, hay que calcular la eficiencia del método de riego. Entonces, la lámina bruta es lo que se debe aplicar realmente para que a las plantas le quede la lámina neta. Hay que aplicar más que la lámina neta para que a las plantas le quede la lámina neta. ¿Por qué se pierde? Dependiendo del método, se pierde por evaporación, se pierde por escurrimiento, se pierde por percolación por debajo de las raíces, se pierde por deriva por el viento, se pierde por desuniformidad del equipo. Hay muchas formas de perder agua. Hay la desuniformidad. Entonces, la lámina bruta, que es lo que tengo que echar, se calcula dividiendo la lámina neta entre la eficiencia. Entonces, acá hay unos números para visualizar el tema de la eficiencia. Recién hemos calculado una lámina neta de 36 milímetros. ¿Ah? Si la eficiencia es del 85%, quiere decir que de cada 100 litros, 85 le quedan para las plantas. Yo para dar 36 milímetros tengo que echar 42. Pero si la eficiencia es del 50%, para dar la misma lámina tengo que dar 72. Tengo que echar mucho más agua. Cuanto más baja la eficiencia, más agua tengo que echar. Lo mismo con el caudal. Hoy hemos calculado que el caudal se precisa en 6.000 litros por hectárea, netos. Si la eficiencia es del 85, preciso 7.000 litros. Pero la eficiencia es de 50, preciso 12.000 litros para regar la misma hectárea. Esta primera parte era tener un panorama general de las cosas a tener en cuenta. La segunda parte que me pidió Emilio es un vistazo muy rápido de los distintos sistemas de riego disponibles. Y todo lo que voy a decir es todo discutible. Esto es una cosa que trato de repetirlo siempre. No existe el mejor método de riego, sino que existe un método de riego que es el más apropiado para una situación particular. ¿Ah? ¿Qué es esa situación particular? Implica el tipo de suelo, la textura y la profundidad. Implica la topografía, la pendiente, el microrrelieve. Implica la fuente de agua, qué caudal tenemos, qué volumen, el precio del agua, o sea, si hay que bombearlo. Depende del cultivo, qué sensibilidad a la sequía, qué valor tiene, cómo se hace el manejo del cultivo. Depende de la mano de obra, la disponibilidad de mano de obra, el costo de la mano de obra, la capacitación de la mano de obra. Depende de la energía que se tiene en el predio, fundamentalmente si se tiene electricidad o no. Quizás lo más importante depende del productor. La disponibilidad financiera, por supuesto, la capacidad de gestión es muy importante, porque meter el riego en un predio es agregar una complicación a la que ya se tiene, y la idiosincrasia. Hay factores que no se pueden medir, pero hay productores que prefieren hacer una cosa y otros que prefieren hacer otro, y eso no tiene causas económicas puras.
Bueno, hay sistemas de riego por superficie y sistemas de riego por aspersión, vamos a verlo rápido cada uno. Primer sistema de riego por superficie, riego por surcos. Ahí hay unos dibujitos de riego por surcos rectos o en contorno. Acá hay una foto, esta foto no es del Uruguay, evidentemente estas topografías no tenemos, pero esto sí, está muy parecido a la foto que mostró Álvaro. Eso también es en Uruguay, esto también es en Uruguay. ¿Para qué se usa el riego por surcos? Se usa para cultivos en línea en camellones. Maíz con laboreo convencional, papa, para cualquier tamaño de superficie. La implantación de la siembra directa para los cultivos significó una gran mejora desde el punto de vista de la conservación del suelo, un gran problema para regar por surco. Las ventajas de riego por surco: bajo costo de inversión y muy bajo costo de inversión, diría, y muy bajo costo operativo. La desventaja: necesidad de una buena sistematización del terreno, una necesidad de emparejamiento del terreno. El terreno para regar por superficie no puede tener huellas, no puede tener surcos muertos, no puede tener pozos. Si está mal diseñado puede tener una mala eficiencia del uso del agua, si está bien diseñado tiene una muy buena eficiencia del uso del agua. Y si está mal diseñado, dice, puede tener un elevado uso de la mano de obra. Si está mal diseñado es inmanejable directamente por más gente que esté regando. Segundo método, el riego por melgas, que es así, son superficies rectangulares o en contorno, que es donde el agua desborda y va regando. Acá hay una foto, varias fotos. Esta no es acá, la anterior sí era en Uruguay. ¿Este es el arroz? No, no el arroz. Esta no es acá, ¿no? Pero es para cultivo. Y esta sí es acá. Acá con estas melgas se riegan distintas cosas, pero se riegan cultivo de verano y se riegan pasturas. Se adapta para cultivos en línea, para cultivos densos y para cualquier tamaño de superficie. Las ventajas lo mismo, muy bajos costos de inversión y operativos. Las desventajas: acá es muchísimo más importante la buena sistematización del terreno. Si está mal diseñado el sistema, no se puede regar directamente. Es fundamental hacer emparejamiento del terreno, y esta foto tiene la ventaja que casi todo el mundo se acuerda de esta foto. ¿Está? Ahí están emparejando tierras a camello, pero emparejar, si uno quiere regar por superficie, tiene que emparejar la tierra. Bueno, vamos a ver los distintos métodos de riego por aspersión. La aspersión portátil es quizás la más antigua, donde hay una tubería con aspersores. Se riega esta zona y después que termino de regar acá, se cambia manualmente. Acá hay otra línea, ¿ven? Se cambia manualmente. Se adapta a cultivos, cualquier tipo de cultivo, le diría, para superficies chicas o medianas, tirando a chicas. Tiene un costo de inversión medio o costos operativos medios, y tiene el problema de la mano de obra que requiere. Se utiliza mano de obra para desarmar, trasladar, armar las tuberías, y hay algunos cultivos, como por ejemplo las papas, que después de un riego es puro barro, entonces trasladar tubería dentro de un cultivo de papa es sumamente incómodo. Segundo sistema, están los sistemas neozelandeses, por ahí vi que hay un folletito dentro de la carpetita. Son sistemas desarrollados en Nueva Zelanda para regar pasturas. La diferencia con el anterior fundamental es que los aspersores están arriba de estas bases y la tubería es flexible, entonces en vez de cortar el riego, desarmar la tubería y cambiarlo, se arrastra la tubería con todos sus regadores, entonces la operativa es mucho más sencilla. Ahí tenemos una foto de la base con el aspersor. El aspersor este puede ser idéntico al del sistema anterior, el aspersor puede ser exactamente el mismo. Se adapta a pasturas en superficies chicas o medianas, tiene un costo de inversión medio y un costo operativo medio. Bueno, si está bien diseñado, la eficiencia puede ser muy alta y es muy fácil de operar. La desventaja es que es exclusivo para pasturas, por más que ahora muchas casas lo están vendiendo para cultivos, poniéndole un adaptador, pero ahí se desvirtúa y mucha de la facilidad se pierde. Y bueno, y una de las desventajas es que se necesita un vehículo para el traslado
de las tuberías, uno a mano no las puede arrastrar. El ala sobre carro es un enrollador que va enrollando un ala llena de pequeños emisores, esto va recorriendo el campo. Se adaptan a todos los cultivos y a pasturas. Costos operativos, la ventaja son los costos operativos medios y que en parte se puede automatizar el riego. Las desventajas son los altos costos de inversión y que la estructura es muy afectada por el viento. Acá se ha afectado el riego en sí y la estructura. Vientos fuertes pueden romper. El cañón autoenrollable es el mismo enrollador que tenía el ala sobre carro, pero en vez de tener un ala, tiene un cañón. Un cañón es un aspersor gigante que tiene un chorro de agua muy grande. Entonces esto viene avanzando y va regando toda esta franja de terreno. Se adapta a todos los cultivos de la pastura para superficies medias a grandes. Las ventajas son la facilidad de riego, sobre todo que es muy versátil y muy portátil. Entonces esta es una máquina que se debería usar para riegos estratégicos. O sea, uno siembra un cultivo, viene seco, da un riego con esto para que el cultivo nazca. La desventaja fundamental es el alto costo de inversión. Perdón, esa no es la fundamental. La fundamental es esta, muy alto costo operativo. Es un equipo muy caro en energía. Y el chorro, como es tan alto, es muy afectado por el viento. El pivot central es la máquina que se está propagando más en Uruguay. Esta foto, por supuesto que no es en Uruguay, pero ustedes ven en el desierto donde está el pivot hay un círculo verde y afuera del pivot es arena estéril. Este círculo puede tener 1 kilómetro, 1 kilómetro y pico de diámetro. Acá vemos una foto, esta sí es en Uruguay. Se adapta a todos los cultivos y a todas las pasturas, pero es exclusivamente para superficies grandes. La gran ventaja es una alta automatización del riego. Los costos operativos son medios, no son demasiado altos, y si está bien diseñado y operado tiene una muy buena uniformidad de riego. Las desventajas son los altos costos de inversión, la necesidad de un área importante de cultivos concentrada. Yo le agregaría que un círculo de 50 hectáreas, 70, de 100, de 150 hectáreas, en nuestro país, ahí tenemos pedazos de suelo buenos, pedazos de suelo que son un desastre, estamos regando todos esos puntos, ¿no? Es una máquina de poca movilidad, es una máquina de poca movilidad, o sea, no podemos estar regando hoy acá y mañana allá y pasado allá, sino que por lo menos una parte del cultivo de estar fija. Y bueno, si está mal diseñado, mal operado, en general esto viene diseñado de origen, pero a veces se opera mal y puede tener una mala eficiencia de uso del agua. Como resumen general, para regar superficies chicas, si son pasturas, tenemos el riego por megas, el riego por aspersión portátil, el K-Line, que es el inocelantes, ala sobre carro y el SAC, que es un sistema analizador. Para regar cultivos tenemos megas y surcos por superficie, aspersión portátil, ala sobre carro y SAC. Para superficies grandes, para regar pasturas, tenemos el riego por megas y el pivot central. Y para regar cultivos, tenemos el riego por megas, el riego por surco y el pivot central. Como un resumen esquemático, los costos de inversión y los costos operativos, los riegos por superficie tienen bajo costo de inversión y bajo costos operativos. Estos métodos tienen costo de inversión medio y costos operativos medios a altos, digamos. Estos métodos tienen costo de inversión alto y el cañón tiene costos operativos altos, los más tienen costos. Y con esto bastante de esto, pero ¿por qué proponer de alguna manera el riego en ganadería? Si en el país llueve entre 1.200 y
supuesto que tenemos una gran variabilidad, eso hace que frente a demandas regulares de los cultivos, que son máximas en verano, mínimas en invierno, se puedan generar años extremos, que llamamos de sequías, que es lo que generalmente hace, por supuesto, disminución en la disponibilidad de forraje, además del agua de abrevadero. Bueno, es en este ámbito de discusión con los ganaderos que nosotros recibimos en primeras instancias la inquietud si el riego podría llegar a ser una herramienta, una tecnología que ayudara en esta situación, y de esa manera que el plan toma esa inquietud. Por supuesto, junto a otras variables, la variabilidad climática no es solo la única, si le agregamos la variabilidad del precio, ya nos imaginamos el ambiente incierto en donde un productor ganadero tiene que llevar adelante su sistema. Y bueno, la capacidad, digamos, de alguna manera de adaptación es de vital importancia para la sostenibilidad de ese sistema. Por lo tanto, adoptando medidas que permitan aumentar la resistencia de los sistemas a variaciones, tanto a clima como a precios, resiliencia, o sea, cómo volver atrás de una situación mala, cómo volver a una situación normal nuevamente, que es lo que aporta la sustentabilidad de los predios. Por supuesto que hay muchas otras tecnologías que también hacen un gran aporte a esto, y son lo que vemos que el productor día a día está adoptando. Ese proceso adaptativo, digamos, es muy dinámico y permanente, y se ven importantes avances en lo que son medidas más reactivas, o sea, de seca a seca. Vemos que hay grandes diferencias de esas medidas, por ejemplo, disminución de la carga, hubo secas que todos recordamos que prácticamente no se hizo, hubo una mortandad bastante grande, registros de sequías más cercanas, veíamos que hay un movimiento muy importante del ganado, lo que es la suplementación estratégica también, o sea, al momento de hoy, viendo 20 años hacia atrás, nos animamos a decir que prácticamente no hay productores que no hayan tenido la adopción de esa tecnología, especialmente en la sequía. O sea que podemos decir que son muy adoptadas. Ya medidas un poco más preventivas son más complejas, serían aquellas que preparan el sistema para producir en esos escenarios inciertos, y buscarían transformar el sistema en uno más estable y durable. Son aquellas medidas de alguna manera que hay que programarla con tiempo, esperando que el evento que sabemos que va a volver a ocurrir nos preguntamos, bueno, si tiene que haber un cierto orden de la adopción de todo el paquete tecnológico que el productor tiene disponible hoy. Presento este balde porque de alguna manera cuando entré al plan agropecuario lo usé mucho, y lo que de alguna manera intenta explicar que para llenar el balde de Mario y que haga el experimento de la esponja, si está agujereado, de alguna manera no lo vamos a lograr. Y hay algunas medidas que están en la base, como conocer el campo natural y qué capacidad de carga tiene, el tema de las mejoras básicas, o sea, agua para que el ganado tome, sombra, subdivisiones para manejar diferencialmente la oferta forrajera todos los días y especialmente en las sequías. Y a partir de esto, sin duda, que teniendo en cuenta cada predio con sus recursos humanos, con los recursos naturales, con el capital disponible, y sin duda que las finalidades que tiene ese productor y su familia, que de alguna manera el sistema de producción responde a esto,
De esta manera, uno conociendo esos procesos biológicos de cómo produce la vaca, cómo crece el pasto, se puede empezar a manejar de alguna manera esos procesos para lograr los resultados. Manejos y decisiones como época de estore, manejo sanitario, dodal estético, diagnóstico corporal, la suplementación por arriba, modificación de la base forrajera del campo natural hacia otras especies que supuestamente van a aportar mayor producción, mayor calidad. Y si seguimos para arriba, creo que estamos hablando todo el día. O sea, hay un paquete tecnológico propuesto por la academia, por la investigación hoy en día, en donde hay mucho para hacer. Y sin duda agregamos acá el tema de la variabilidad, o sea, ese ambiente incierto y la adopción de tecnologías que el productor aplica. Sin duda que la modificación de la base forrajera por sí ya tiene una experiencia muy vasta en el país, ya en la zona norte donde nosotros trabajamos un poquito más, ya lo hemos visto, bastante complejo y creemos que no aporta demasiado en esa situación incierta, especialmente de clima. Y conocemos también mucho lo que es la resistencia y resiliencia que tiene el campo natural, especialmente a largo plazo, que sin duda que la sequía es muy afectado, pero a partir de las primeras lluvias que también sabemos van a venir, por lo tanto la propuesta que nosotros de alguna manera vamos a intentar acompañar vendría a ser la de un módulo de alta producción forrajera, que sea del menor tamaño posible, con riego de alguna manera para que sea un verdadero apoyo. Por lo tanto, bueno, sabemos que también que el productor en realidad no toma decisiones con un orden tan escalonado, sino que bueno, de alguna manera se cumple esa ley del óptimo, toma varias decisiones, usa varias tecnologías en una proporción lógica, de acuerdo al año y de acuerdo a su situación. No aplicación de tecnología nos interesa mucho de alguna manera si él está capacitado para hacerlo, o sea que esas capacidades es de alguna manera lo que nosotros buscamos, y después que la aplicación de la tecnología se utilice o no de acuerdo al momento. Ese módulo de alta producción forrajera, ya como propuesta, sin saber si esta es verdaderamente válida o no, daría bastante sencillo, partiendo de la base de campo natural, al cual le cabe muchísima aplicación de tecnologías varias. Todavía no hemos llegado a descubrirle su fruto y sabemos sí de sus noblezas. Sin duda que el alimento extrapredio, si vamos a hablar de forraje como un todo, de alimento como un todo, ya es una tecnología que está súper adoptada, por lo tanto deberíamos de tenerla en cuenta siempre en su uso. Las praderas convencionales, que también son módulos de alta producción forrajera, ya de alguna manera transitamos un camino de varios años, de la década del 60 y pico hasta ahora, en donde, bueno, de alguna manera se proponía suplantar un 20, 30, 40% del campo natural por especies de mayor valor nutritivo y mayor producción, mejoramientos extensivos, o sea, siembras sobre el tapiz natural también han sido de alguna manera validados en varios establecimientos. Bueno, y este módulo de alta producción forrajera debiera estar contemplado en la propuesta, que debe ser un área lo suficientemente grande para que tenga un impacto en un momento de crisis,
pero no lo suficientemente grande como para que complique de alguna manera la operativa diaria. Sin duda que deberíamos agregar el tema del agua para el riego, y no solo eso, sino aplicar lo contenido de la charla número 1, lo contenido de la charla número 2 y poder estar seguros que eso lo va a realizar un productor ganadero. Entonces, la pregunta, si esta propuesta verdaderamente es relevante, es creíble, es legítima, sin duda no lo podemos contestar hoy. Deberíamos de hacer algunas preguntas al proponer el riego, deberíamos de hacérsela a los productores, sin duda. Está decidido hacerlo, no es una pregunta sencilla, está compuesta por varias cosas. Una es, dispone de los recursos necesarios, de los recursos naturales, suelo, agua, los recursos humanos, con todo lo que implica y el capital. Entiende los beneficios de hacerlo, qué beneficios que viene al sistema todo de una energía como esta. Y él sabe hacerlo, creo que bastante amplio, está contenido en las charlas también. La estrategia del plan, es trabajar de alguna manera primero con los que levantan la mano y dicen yo quiero, acordándonos en esas jornadas de sequía y siguiendo la conversación a posterior. Hubo mucha gente que de alguna manera comentaba que estaba decidida a regar, y de alguna manera nosotros lo que hicimos fue proponer un acompañamiento. ¿Qué se hizo hasta hoy, por lo menos en la regional nuestra, en la litoral norte? Productores de los departamentos de Artigas, Salto y Paysandú. Vamos a hablar hoy especialmente del productor de Artigas, que está acá presente, y vamos a hablar también con él. Se realizó un proyecto tratando que contenga todo lo hablado por Mario, o sea, primero por qué regar, dónde regar, hablando del lugar específico, qué regar, cómo regar, o sea, con qué métodos hacerlo, cuánto regar y cuándo regar. Todo eso dentro de un proyecto técnico que se presentó al Ministerio de Ganadería dentro de los programas PPR para lograr su financiación. Se realizaron las obras, el sistema de riego queda operativo, se implantaron pasturas con alto potencial de producción y se regaron, se utilizó el forraje y se sacaron algunas conclusiones y se están definiendo algunos planes de acción. Esto lo voy a hablar rapidito porque después le vamos a pedir al productor que nos cuente su experiencia, que para nosotros es lo que de alguna manera verdaderamente importa, ya que el lugar en donde estas tecnologías van a ser aplicadas y van a sacarle provecho, ¿no? ¿Qué comenzamos a realizar de acá en más? También citar otros programas en acuerdo con INEA, con el Ministerio, con el Gobierno neozelandés, en el marco de nuestro proyecto institucional Integrando Conocimientos 3. Lo que vamos a hacer es un acompañamiento bastante más integral de lo que es ese predio, realizando un análisis de la performance actual, digamos, a niveles productivos, económicos, identificación de las metas personales y económicas del productor, para ver verdaderamente cuáles son sus objetivos generales, y a partir de ahí el desarrollo de distintos, de un plan predial. El riego es una cosa, pero el productor además tiene que atender también otras necesidades, tiene que atender el ganado, la sanidad, la aparición, tiene que vender, tiene que comprar, mirando los precios, y además abajo del riego que sin duda que hay que lograr una pastura que exprese ese potencial
que hablábamos en las primeras charlas. O sea, una buena pastura con todo su potencial evapotranspira y produce eso que se dice. Una pastura que está mal implantada, le falta fertilizante y tiene una competencia de malezas grande, está bastante más lejos de alguna manera de acercarse al potencial con riego o sin riego. O sea, sin riego o con riego. Riego sin duda no va a tapar errores. Se va a implementar un programa de monitoreo de ese predio donde trataremos de sacar mediciones concretas de todos aquellos procesos que lo vayan a requerir, de lo productivo, de lo económico y algunos datos de riego sin duda. Se va a analizar y se va a tomar decisiones a partir de esto. Luego se va a hacer una revisión anual del sistema productivo, ver el cumplimiento de las metas y definición de nuevas metas. Todo este proceso, bueno, va a haber un técnico facilitador que organice un poco estas acciones y va a haber un grupo de productores que van a estar también acompañando el proceso. Expertos invitados serán invitados según los temas específicos y entre todos de alguna manera podremos dar alguna veña a esta propuesta de alguna manera. Vamos a realizar actividades de difusión para compartir los resultados y actividades de capacitación en este sentido, sea de forma paralela. Para comentarles, bueno, también una línea de trabajo del plan es haber realizado esta oferta de capacitación de riego de sistemas ganaderos dirigido a productores ganaderos y jóvenes que de alguna manera estén interesados en conocer un poco más de cerca a esta tecnología y tener idea por lo menos de cuáles son aquellas cosas necesarias que el productor debería saber para estar pensando y decidir si se va a embarcar en Bueno, buenas noches. De riego no voy a hablar, porque ya lo dijeron todos los técnicos. Mi nombre es Diego Bautista, soy de Tomás Mensoro, mi esposa es Ana, mi hijo es Bruno. Soy un pequeño productor, estoy ubicado al este del pueblo de Tomás Mensoro, eso que ustedes ven en verde ahí, con unas rayitas blancas, eso es mi chacra, es un predio donde vivo. Está a 2 kilómetros, lo dije ya, y el otro predio verde es otro predio que lo tengo aparte que se compone de 24 hectáreas. Lo que hago en la chacra, crío ovejas, vacas, planto algún invernáculo, una huerta, tengo una quinta de frutales, faltan los cerdos ahí que no están, las gallinas. Algún señor que estuvo una vez visitándome dice, ¿por qué haces todo esto y no te dedicas a una cosa sola? Yo como pequeño productor pensé, si pongo todos los huevos en una canasta sola, por ahí se me caen y se me rompen. Ese es el predio que está bajo el sistema de riego. Todo esto empezó allí donde está aquella manchita media rosada, que fue cuando tenía un área de caña de azúcar ahí. En el año 2007 apareció el plan agropecuario y vio que estaba haciendo ese riego, se interesó en el predio. Entonces de esa manera se fue estudiando, a partir de ese momento se fue estudiando la posibilidad de instalar un sistema de riego ahí para hacer una chacra que produciera de forma más intensiva, debido a que el área es muy chica. Entonces fuimos tratando de poner ese sistema de riego ahí para que eso fuera un poco más
más productivo. Ahí ustedes ven lo que está en azul allí, que parecen unas bolitas, son los aspersores. Ese es el sistema de aspersión. Lo que tenemos ahí es la toma de agua, ya donde dice 2.5, la toma de agua, en la cañada ahí donde se saca el agua, y viene hasta esta chacra de arriba, donde está un poquito más en negro aquí abajo, en la parte más alta del predio. Ahí tenemos un sistema de riego. Este sistema de riego ahí es por surco, hay un área de pasto de elefante, hasta la mitad más o menos del área, que lo vamos haciendo, lo vamos a ir agrandando a medida que se vean las posibilidades. Ahí estamos, cuando se enterraron los caños, estamos trabajando con mi hijo allí, estaba dando una mano también, a pesar de que es muy chico, pero también participa en las tareas, digo, algo siempre, si bien no ayuda mucho, pero está ahí, va amando algo de lo que hace el padre, ¿verdad? Ahí esta foto es cuando se trató de, que lo hicimos lo hizo Emilio, la parte de liberación del suelo, se niveló todo el suelo para tener la caída y las curvas necesarias. Ese es el pasto elefante, ahí estamos regando el pasto, que se lo riega con un caño flexible, un caño de lona de esto, con unas ventanitas. En cada surco va una ventana de plástico ahí donde sale el agua, y de esa manera se riega el pasto. Ahí estoy yo entre medio del pastizal ese, que pueden ver que yo no soy muy preciso, y el pasto me estaba tapando. Estaba en una época muy buena. Y ahí, como pueden ver, hay unas vacas que lo están comiendo. Y ahí estoy yo sentado al lado de un hidrante, que justo para la foto hice esa pose ahí para no salir siempre laburando, ¿no es verdad? Este es el sistema de riego por aspersión. Es una línea de 120 metros que tiene 8 aspersores. Esto se lo mueve con una moto, con un caballo. No lo he probado con una bicicleta, pero con la moto anda bien, se lo mueve. Bueno, esta es una avena que estábamos regando en ese momento, una avena, raigás y trébol rojo. Este pasto está bajo el sistema de riego de aspersión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La idea es rápidamente plantear básicamente un llamado que tenemos en este momento en la cancha, pero que no pretendemos agotar en esto la presentación, y simplemente a modo de mostrarlo de una manera distinta. Si ustedes miran en la página del Ministerio, hay a la izquierda abajo un link que dice agua para producir, y esto nos lleva a una página que tenemos, que hemos desarrollado en el Ministerio, donde un poco están las noticias y los temas vinculados a justamente al agua, y al final, digo porque aprovecho hacerlo de esta manera, así van teniendo más información. Con motivo de la generación del proyecto DAC en el 2012, uno de los temas, de los ejes centrales del proyecto de desarrollo y adaptación al cambio climático es el tema de agua, obviamente que tiene
un sesgo muy fuerte dado por la propia impronta del ministro Aguerre, que siempre ha planteado el agua como segundo piso para la producción. Con motivo como les decía esto, de la firma, se planteó desde el inicio empezar a trabajar el tema de agua, y a fines de 2012 se largó un llamado que se llamaba Estrategias Asociativas de Agua para la Producción. El llamado tenía por objetivo poner el tema sobre la mesa, no tenía por objetivo, no tenía como fin desde el principio tener una importancia muy grande a nivel de los productores, porque era un llamado que estaba dirigido explícitamente a grupos de productores con algún nivel de organización. Lo que se buscaba era poner sobre la mesa un instrumento de política, un instrumento de financiamiento al servicio de los productores, pero con una impronta un poco distinta, por varias razones. Primero, porque está dirigido a grupos de productores, a productores organizados. Es un llamado que busca y que está abierto desde diciembre del 2012, que busca que grupos de productores financien estrategias ya sea multiprediales o asociativas. Lo de asociativas es porque es una palabra más integradora que lo de multipredial. Nosotros podemos tener un grupo de productores en una zona, como estuvimos los otros días en Salto, en Parada Viña, un grupo de productores hortícolas que tienen el problema de las heladas en invierno, donde precisan agua de determinada calidad, o en verano el problema de riego, y se están asociando para represar un arroyo que está rodeado por 8 productores y están pensando hacer en una represa, o el proyecto de Montes, que está en una etapa bastante avanzada, que es sobre el campo de Rausa, que tiene una represa, y hay 32 productores asociados a través de la Asociación Nacional de Productores de Leche, que han presentado un proyecto para aprovechar el agua de la represa y regar entre 70 y 120 hectáreas, y están presentando un proyecto. Digo 2 ejemplos, pero en este momento andan más de 20 ideas dando vuelta, y andan 3 o 4 proyectos bastante avanzados, algunos en el sur y otros en el norte, pero también hay en el litoral. Lo que se buscó, como decía, es eso, es que estrategias multiprediales se vayan desarrollando, y es que el Ministerio tenga una estrategia de apoyo explícita y abierta para esos productores. Lo otro importante de esto es que aquí está trabajando la institucionalidad. Este no es un llamado que lo hace la Dirección de Desarrollo Rural, que es en realidad a través de donde se canalizan los recursos. Se creó un comité integrado por la Dirección de Desarrollo Rural, la Dirección de Recursos Naturales Renovables y la Dirección General de la Granja, la DIGEGRO, la RENAR y la DGDR, y se creó un comité que es el que evalúa los proyectos, pero también en el mismo momento se generó un espacio ampliado de discusión sobre el tema, en el cual está Facultad de Agronomía, está el INIA, está el Plan Agropecuario, está el Instituto de Colonización, está el INALE, es decir, está toda la institucionalidad vinculada. Hemos hecho actividades vinculando al sur, es decir, está toda la institucionalidad que está vinculada a la temática. Todos los institutos, más la universidad, se ha integrado últimamente el propio Banco República como un espacio también y como una institución que nos apoya en la evaluación. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos un espacio interdisciplinario, interinstitucional, para discutir y evaluar esos proyectos. Y esto nos ha llevado a discutir un montón de cosas más allá de meramente los proyectos. Por ejemplo, hoy se están haciendo una serie de jornadas de sensibilización, que quien lidera el trabajo es Daniel Macías, desde la Dirección de Desarrollo, en articulación, y ahí con el plan, con Emilio en particular, pero con el plan se ha jugado un rol importante, generando jornadas de sensibilización. ¿Por qué? Porque el tema del riego es un tema bastante incipiente en el país, bastante demostrado en algunos rubros y un poco más discutido en otros rubros. Entonces aparecen un montón de dudas, y lo que nosotros estamos buscando primero que nada es sensibilizar. Pero un productor que no está sensibilizado en la tecnología es un dirigente de una organización que no es proclive a hacer inversiones. Lo que estamos buscando justamente es generar esas acciones. De hecho ya se han hecho varias. Se empezó en el norte haciendo en Salto la primera jornada, se ha hecho ahora en Canelones, se están haciendo
en Florida, se van a seguir haciendo una cantidad de jornadas. Eso es una mezcla entre el pedido de productores, de organizaciones y oferta en función de lo que nosotros vamos viendo que puede aparecer. Pero bueno, en términos concretos, ustedes tienen, yo hice el camino por el cual pueden hacer ustedes, ahí está el formulario, están las bases, está toda la información, no me parecía que valía la pena detenernos en esto. Es un llamado, un dato que sí puede ser relevante porque lo preguntan. El formato de financiamiento de los proyectos es de equivalente a $8.000 por productor. Este llamado mantiene esa lógica, pero un productor se puede presentar independiente de los recursos que gaste en un llamado como el que hay ahora abierto para presentar proyectos del Ministerio en forma individual, puede presentarse en forma asociativa y no compiten unos recursos con otros. O sea que se puede poner, este llamado permite hasta equivalente, $8.000 por productor, con un tope de $500.000 para las estrategias asociativas. Para eso hay que conseguir 64 productores que estén dispuestos a firmar y de alguna manera a cofinanciar hasta el 20%, porque el proyecto financia hasta el 80% de la inversión y hasta $500.000. Y una vez que se aprueba la prefactibilidad, financia hasta un 5% para la elaboración del proyecto. Entonces nosotros le pedimos a los productores, a los grupos de productores que presenten un proyecto asociativo, una primera prefactibilidad, y si eso se aprueba, se desencadenan los procesos restantes. Lo que quise aclarar es que los productores pueden presentarse a los llamados que el Ministerio tiene vigente y eso no los inhabilita a presentarse a este llamado, ¿no? Van por carriles totalmente separados. Porque justamente si uno tiene las dos opciones y en la misma canasta, siempre opta por presentar el proyecto individual y lo que estamos fomentando acá son proyectos asociativos. Entonces para eso es que se los separó. Pero básicamente es eso. Acá se ha creado un espacio de discusión donde está la institucionalidad, donde estamos generando actividades de sensibilización, estamos trabajando con UNTU en el tema de capacitación, estamos trabajando con la universidad en el tema de capacitación. Se está tratando de transformar el curso de riego que tiene facultad, el que lidera Mario, en un curso de capacitación a distancia, porque hay muchos técnicos que se les complica ir a los cursos presenciales y bueno, lo que estamos buscando es una mejor oferta más adecuada de capacitación, en la lógica que el plan tiene muy desarrollado. Entonces estamos trabajando un poco en todas las etapas para ir facilitando los procesos. Eso es un poco desde el Ministerio ha venido financiando, el ministro lo ha planteado, se han financiado casi $30 millones en los últimos años en agua para la producción, ya sea agua para riego o agua para brevadero o infraestructura, pero ahora hemos sacado este llamado específicamente para avanzar un poco más. Por otro lado, el Ministerio está trabajando y justo ahora está cerrando un llamado para hacer el análisis de tres cuencas que creemos estratégicas, un análisis más pormenorizado en la cuenca de la Arapey, otro en la cuenca del Chi y otro en la cuenca del San Salvador, tratando de empezar a analizar cuencas donde el agua puede ser de uso estratégico y requiere un análisis ya no solo del modelo de lluvia, infiltración, tipo de cultivo, sino empezar a generar el concepto de cómo se gestiona en una cuenca el tema riego, eso a nivel experimental. Pero bueno, se están haciendo sucesivas acciones, se está trabajando, se ha presentado un proyecto y se está trabajando en un proyecto de ley para la reforma de algunos artículos que mejoren los aspectos legales y jurídicos de los emprendimientos asociativos de gobernanza a nivel de riego. Es decir, se ha generado en estos últimos tiempos una serie de estrategias que apoyan o que pretenden apoyar y fortalecer las capacidades a nivel de los productores, y desde los proyectos lo que estamos impulsando es que los productores familiares organizados tengan un plus de apoyo a las otras acciones de exoneración tributaria que sí son de acceso a productores un poco más grandes.